La llave de la fe, de eso quiero hablarte esta mañana, la llave de la fe, porque es imposible vivir en esta vida sin fe. Más cuando estamos siendo confrontados con estas corrientes ideológicas que llegan a rayar con, bueno, no vamos a usar la palabra ridiculez, vamos a usar otro término, con cosas que demandan nuestra absoluta misericordia. Absoluta misericordia. Lo fundamental de las corrientes modernas es anular absolutamente tu identidad, llenarte la cabeza de pensamientos que van a alejarte de Dios, y cuando estás bien lejos de Dios, ahí te dicen, ahora sé lo que sentís y lo que querés. ¿Qué vas a hacer lejos de Él? ¿Qué vas a hacer lejos de Él? Te podés imaginar. Entonces, en esta corriente llega a cosas tan extremas donde uno tiene que vivir conforme a cómo se percibe. Si vos te percibís que sos un león de la selva, empezá a rugir. Si vos te percibís que sos un gatito, empezá a caminar por arriba de los techos, a maullar. Suena ridículo, ¿cierto? Bueno, un señor, un grandulón, en un país de América, con 54 años, él se percibía que era una nena de 4 años. Obviamente, huérfana, porque a los 54 años es raro que tengas a tus padres, así que pobrecita, esa nena de 54 años, pero se percibía una nena de 4, se percibe, porque existe el caso, es real, es actual, tuvo que ser adoptada por el Estado, llevada a un jardín de infantes y buscarle una familia que la adopte. Así que una familia adoptó a alguien que se percibe, ese grandulón se percibe, yo no sé si cabe en la cunita de un niño de 4 años, pero él se percibe que tiene 4 años. Ahora, estos casos así extremos nos hablan de qué es lo que se viene si no lo paramos a tiempo. Ni hablar de gente que se ha casado con su mascota o sus animales. Y aprovechando que no hay muchos niños aquí presentes, son todos maduritos, viven en matrimonio con su animal. ¿Está claro? Esa es la realidad, la zoofilia. Envuelto a todo eso, ya adoptado o legalizado en algunos países, y esto le va a horrorizar peor, viene la pedofilia. Eso es lo que se le quiere se le quiere sembrar en la mente de los niños para que sean desinhibidos y puedan ser manoseados y puedan ser corrompidos por adultos perversos. Todas esas cosas vienen envueltas en esto, hermano. Abra los ojos, clame al Señor y no se deje distraer con todas las otras cosas que son cortinas de humo para distraernos de lo que el diablo quiere hacer. El diablo tiene un problema serio. La iglesia se le puso de frente. La iglesia de Cristo se levantó. Si le parece exagerado lo que digo, haga 2 cosas. Averigüe lo que sucede, y lo están promocionando en contra de los profesionales, de los hombres y mujeres del más alto nivel de entrenamiento, psicólogos, sociólogos, médicos, algunos de ellos con explicaciones clarísimas, que eso no tiene nada que ver con la biología, no tiene nada que ver con la naturaleza del hombre, eso tiene que ver con naturaleza diabólica. Y mire, qué tan actual que es las Sagradas Escrituras, que no se le pasó detalle, porque Efesios capítulo 2, uno de nuestros textos que tenemos esta mañana, Efesios capítulo 2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos y Cristo nos ha salvado. Decilo con toda convicción: Cristo me ha salvado. Yo estaba perdido y Él me ha salvado. Yo estaba muerto en delitos y pecados y Cristo me ha dado vida nueva. Confiese. Yo tengo que predicar como en una campaña aquí. ¿Cuántos redimidos tengo acá? ¿Cuántos salvos? No esconda esa verdad. Declárelo: Cristo me ha salvado.
Él ha perdonado mis pecados, me sacó de las tinieblas y me trajo al reino de la luz. Tengo a Cristo en mi corazón. Mi nombre está anotado en el libro de la vida. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Quiero esta mañana inspirarte. Entusiasmado perdí el texto donde andábamos en Efesios. Efesios capítulo 2. Ahí comenzamos a leer el texto. Y mire con qué claridad las Escrituras lo dicen. Que nosotros estábamos muertos sin delitos y pecados y Cristo nos dio vida. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuántos descubrieron que ya están viviendo otro tiempo? Todavía no soy perfecto, pero tengo mi nombre anotado en el libro de la vida. Todavía no soy perfecto, pero tengo a Cristo en mi corazón. Todavía no soy perfecto, pero tengo una familia de fe maravillosa. Hermano, entienda el tiempo que usted está viviendo, porque el tiempo pasado quedó atrás. Usted está viviendo después de la salvación, después de la redención, después de haber tenido su nombre anotado en el libro de la vida. Traiga esto a la memoria todos los días, todos los días. Nosotros anduvimos en esto en otro tiempo. Mire, versículo 2, volvemos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y fíjese aquí, léalo con detenimiento, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Crudísima la realidad como se describe acá. No puedo precisar cuánto tiempo tiene este texto, pero más de 2000 años seguro. Más de 2000 años. Mire si no es actual. ¿Qué sigue la corriente del mundo? Lo que se describe en otros textos de la Biblia como la concupiscencia, que son la tendencia a los deseos de la carne. Y mire cómo lo dice acá el apóstol Pablo, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los ideología, pensamiento, lo que pienso, lo que se me ocurre. Por eso decía este término que de pronto por ahí lo adoptamos, el antojismo, hago lo que se me antoja. Y con una mente corrompida, lo que se me antoja no va a ser lo mejor. Cuando estamos redimidos y tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Dios son gloriosos, son santos, son maravillosos, son reveladores de la luz de la gloria, pero mientras estamos perdidos, los pensamientos de las tinieblas son de tinieblas. Esa es, no sé si decir una radiografía, porque hoy hay métodos mucho más modernos para ver qué hay dentro, ¿verdad? La tomografía, la ecografía, que te permite ver internamente. Bueno, este es el método más esclarecedor. La palabra del Señor no se olvidó de advertirnos de lo que vendría. Pero quiero que no tengas miedo, vos ya no estás en esa corriente. Eso lo vivimos en otro tiempo, pero ahora estamos en Cristo. Estamos en la luz. Estamos en el camino del Señor. Algunos de ustedes están tan callados porque están luchando con tentaciones, con pruebas, con dificultad, y por dentro están diciendo: pastor, usted habla muy seguro porque usted no sabe lo que a mí me pasa. Y tal vez sí sé lo que te pasa, pero también sé que tu nombre está anotado en el libro de la vida. También sé que el Espíritu de Dios vino a tu corazón. También sé que recibiste a Cristo como tu Salvador y la vida te ha sido dada en el nombre del Señor. Estás ahora en el proceso de transformación. Como cuando uno compra una propiedad que había sido convertida en una tapera, ya tiene nuevo dueño, ahora tiene muchísimo que sacar de ahí. Así estamos nosotros.
en el proceso de limpieza. En una ocasión yo compré parte de lo que compone mi casa, que es un terreno. Había sido, una tapera. Hubo de todo allí. Y cuando lo compré, ¿qué encontré? De todo. De los bichos que se pueda imaginar, a los palazos con los ratones, con las arañas, escarbando, viendo qué había debajo de esas montañas tapadas de yuyo y de enredadera. Pero ese terreno se le cambió la historia porque ahora tenía dueño. ¿Cuántos pueden decir, ahora tengo dueño? Ahí anda el Espíritu de Dios. Ahí anda, prende una fogarata para quemar y quemar y quemar y quemar. Cuántas cosas tiene que quemar de nosotros, pero tenemos nuevo dueño. Nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Amén. Entonces, quiero que tengas presente esto, no te asustes. La Biblia está hablando de que en eso vivías en otro tiempo. Pero mira versículo 4. Pero Dios, qué lindo esto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos gloria a Dios voy a escuchar acá? ¿Cuántos gloria a Dios? Estábamos muertos en pecado y Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Mire, si esto no es para festejarlo. Estábamos muertos y Él nos dio vida. ¡Gloria a Dios! Alabado sea el Señor. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Este versículo es impresionante porque declara una verdad que todavía te estás preguntando si es cierto. Pero mira que dice acá las Escrituras. Nos salvó, nos perdonó, nos resucitó con Cristo y nos colocó en lugares celestiales. Ahora, ¿esto es una ilusión? ¿Es una percepción? ¿O es una declaración de una realidad espiritual que todavía nos cuesta entenderla? En estos días que mi esposa está en España, está visitando Santiago, fue con el papá y con la esposa de mi suegro, así que anda renegando por ahí con los dos viejos y con el muchacho. Es la generación intermedia entre los ancianos y el muchacho, ¿no? Entonces, tiene que coordinar los movimientos, porque uno camina rápido y los mayores necesitan caminar despacio. Así que anda coordinando todo eso. Pero sucede esto, sabido desde siempre, pero tengo que preguntarle qué día es allá, qué hora es allá. ¿Y cómo qué día? Claro, porque cuando acá son las 8 de la noche, allá están entrando en el nuevo día. Allá están viviendo el día siguiente. Años atrás, cuando estuvimos tanto en Rusia, nos pasó lo mismo cuando estábamos en Australia. No recuerdo exactamente cómo fue con los dos, pero nosotros estábamos viviendo el otro día. Acá ustedes estaban viviendo un día y yo estaba viviendo otro día. Así que tuve que ubicarme en el momento que llamaba por teléfono, porque los hermanos conectaron el teléfono aquí a los equipos, y yo estaba hablando a la congregación. Ustedes estaban en un culto de un día domingo, y yo estaba en otro día. ¿Se entiende, verdad? ¿Averiguaste qué día es en el cielo? Nosotros estamos viviendo acá un día, en medio de luchas, de dificultades, de problemas, pero si le preguntás al Señor, Él te va a decir, vos ya estás sentado en gloria con Cristo. Porque en el cielo es otro día. En el cielo es ese día al que todavía en la tierra no viviste. Todavía no lo viviste. Entonces esas cosas que de pronto técnicamente por allí las podemos percibir. Yo estaba en una reunión en Córdoba, estaban los hermanos de Canal Luz tomando con las cámaras al hermano Carlos Anacondia que estaba predicando, y en la misma sala que el hermano estaba predicando estaba el equipo técnico de Canal Luz con los monitores hacia un costado, y yo estaba sentado cerca de ellos y podía ver los movimientos del hermano Carlos, cuánto tardaban en aparecer en los monitores. Bueno, nosotros estamos mirando por los monitores. Bienaventurado el que entiende esto. Los movimientos del cielo van adelantados. Y nosotros tenemos que aprender a creer lo que está sucediendo en el cielo.
Nosotros estamos mirando la vida con cierto delay, con cierto retraso, porque es lógico, mira qué distancia estamos, ¿no? No sé, en esos casos, en la imagen de televisión en algunos casos tarda hasta 20 segundos. ¿Se han dado cuenta cuando están reporteando a alguien que le hacen una pregunta y se queda en silencio por un rato y después de un rato contesta? Pues es el tiempo que tarda en llegar la imagen y en llegar el sonido. Así que te imaginás, en el cielo se está viviendo otro día. ¿Qué día se está viviendo? Días gloriosos. Y mira qué dice las Escrituras. Vos no estás en el infierno, vos estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Hermano querido, es bueno que comprendas esto es lo que dicen las Escrituras. Él nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. Esto no es una ocurrencia del apóstol, esto es una realidad espiritual. Así que juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene el versículo que quiero que grabe en su corazón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hasta ahí está sencillo para entender. Somos salvos por medio de la fe. Mire que dice lo siguiente. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. El primer regalo que Dios te dio es fe. En cuanto a lo espiritual, por supuesto, en todo lo demás te dio la vida, te dio el aire para respirar, te dio el agua para beber, te dio el sol para que te ilumine, todo lo que te dio. Pero en cuanto a lo espiritual, el primer regalo que Dios te dio, ¿cuál es? La fe. El poder creer, porque la fe no es un invento humano. La fe es un regalo de Dios. ¿Cuánto hemos estado observando en Hebreos 12:2? Jesús es el autor. La fe tiene un autor, tiene autoría. La fe tiene un autor. Entonces esta mañana, bienaventurados los que están captando todo esto, porque esto es una verdad gloriosa. Hermanos, en el planteo que vemos en este pasaje, allí está las ideologías versus el diseño original. Quiero que siga conmigo, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Y el apóstol lo aclara, no por obras para que nadie se gloríe, que nadie diga que es salvo por sí mismo. Es un poco la corriente ideológica, ¿verdad? Cada uno es salvo por lo que se le antoja. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Esto es lo que está diciendo este versículo. Hay un diseño original. Y en el diseño de Dios, vos existís para vivir en buenas obras. En el diseño de Dios, vos vivís para vivir relacionado con Él. Vos vivís para andar en una vida de fe. Para distinguir, nuestro colegio, a pedido de mucha gente que se acercó y le preguntaba, ¿es un colegio cristiano? Porque no lo pusimos en ninguno de los carteles. Entonces dijimos, en los próximos carteles va a decir que es un colegio cristiano y que acompaña a la familia en el diseño original. Porque hoy la palabra familia, cuando usted lee la palabra familia, obsérvela un poquito, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Se va a encontrar con cosas que no le va a coincidir. Porque familia la forma un hombre y una mujer. Entonces se va a sorprender a qué se le llama familia en estos días, porque es conforme a una perspectiva en la visión humana. Pero en la perspectiva del diseño divino, las cosas son diferentes y por eso estamos enfocados ¿a qué? Al diseño de Dios. Y el diseño de Dios, por eso Dios te hizo capaz. Por eso Dios te dio habilidades. Por eso Dios puso en vos talentos. Por eso puso en vos la capacidad de imaginar. Por eso puso en vos la habilidad de moverte. Por eso Dios puso en vos la capacidad de ver. Dios puso la capacidad de comunicar. Porque te hizo para buenas obras. Apto para mucho. Apto para que te desarrolles en un ámbito maravilloso, en un ámbito de gloria. Hermano, lo que estoy diciendo es lo que leo en las Escrituras. Y quisiera que lo atesores en tu corazón, porque esto es el propósito de Dios contigo. Vivimos ahora entre corrientes muy fuertes, ideologías de pensamientos enfrentándose al diseño original.
Y lo que le estaba diciendo recién a los jóvenes, que esta corriente de pensamiento está tratando de evitar la formación de familias, eso es la ideología moderna, pero el diseño original, tenga visión por formar un hogar, mi querido joven. Orando esta mañana, me acordaba, tanto Raquel y Matías se eligieron muy jovencitos. No tuvieron el permiso inmediato para ponerse de novios. ¿Se acuerda todavía Raquel cuando le dije, hija, son demasiado chicos? ¿Cuántos años van a estar de novio ustedes? No tengo ningún problema ni con el muchacho ni con la familia, pero déjalo crecer. Esteban y Cintia también se eligieron muy jovencitos. Y tengo una alegría muy particular, porque todavía no, en el caso de Esteban y Cintia, no habían iniciado su noviazgo, pero ambos fueron al seminario en Buenos Aires, donde le puedo decir que se encuentran con cualquier cantidad de jóvenes. Raquel seguro allí tuvo muchísimos compañeros, es más, ella tal vez no se lo va a contar, pero yo me enteré que muchos compañeros se le habían enamorado. Pero ella tenía su corazoncito comprometido. Esteban vio cualquier cantidad de chicas hermosas, muchas de ellas hijas de compañeros míos, de pastores, de ministros que conozco de muchos años. Jovencito, él vio cualquier cantidad de chicas allí en el seminario, pero él tenía su corazoncito comprometido. Mire cuántos años antes habían hecho una elección, y yo le dije tanto a mi yerno como a mi nuera, ustedes superaron todas las expectativas, porque hubo muchos pretendientes, pero hubo un corazón decidido por ese joven que eligió. Hubo muchas oportunidades y muchas pretendientas, pero el corazón de ese muchacho estaba decidido por la chica que eligió. ¿Me entienden, jóvenes queridos? No importa que sean jovencitos, pero sean firmes en la elección que hacen. Acompáñenlo en sus oraciones. Y a los mayores, por favor, no los critique. Si usted fracasó, no tiene por qué fracasar el joven. Si a usted le fue mal en la vida, no me lo asuste. Más bien comprométase a acompañarlo orando, porque la ideología moderna es destruir la formación de la familia, pero el diseño original es que se sigan formando familias. Amén. Entonces aquí hay un combate entre el pensamiento moderno, que el apóstol Pablo lo describe muy claro, es el resultado de los deseos de la carne y es el resultado de la vanidad de los pensamientos, el antojismo. No sé si me lo van a aprobar en la Real Academia Española, pero yo le empecé a llamar el antojismo, hacer lo que se te antoja. Y por cierto, el Señor dijo, pedid todo lo que queréis y te será hecho, pero mire qué pauta dio primero: si mi palabra está en vosotros, si ustedes están en mí y mi palabra está en vosotros. Mire qué relación con Dios, y viene la promesa, pedid lo que queréis. Parte del mensaje quiero hablarles de eso en un momento. Lo cierto, amados, es que la fe viene del Señor para seguir al Señor. La fe no es ocurrencia nuestra, la fe no es sentimiento, la fe es capacidad que Dios te da y viene como un regalo de Dios para capacitarte, para enfrentar todo lo que en esta vida se te ponga por delante en el nombre del Señor. Por eso estaba ilustrándolo que la fe es la llave. Es la llave. Cuando yo necesito que alguien me haga un favor y le pido que utilice mi auto, yo tengo que darle la llave de mi auto. Necesita la llave. Así que no solamente tengo que asignarle una tarea o hacerle un pedido, tengo que darle la llave. No solo que Dios te desafía a una vida de orden, que Dios te desafía a una vida de proyectos, a una vida en el diseño de Dios, sino que te da la llave. Si no has tomado la llave todavía, tenés que tomarla. Dios te da la llave y esa llave es la fe. Y la fe viene del Señor para relacionarnos con el Señor. Así que imagínese cuando perdió la línea con el Señor. El que perdió su vínculo con el Señor. ¿Qué podríamos decir? Pero el que tiene su vida de vínculo, de relación con el Señor te da la llave, la fe.
En todos los ámbitos y en todas las etapas de la vida y en toda situación necesitas ser asistido por el Espíritu Santo, dándote el don de fe. Así que esta mañana toma esta palabra. Cuando te ves ante desafíos, aunque te parezcan fácil, siempre pedirle al Espíritu que te capacite con la medida de fe. Esa capacidad viene del Señor. Y la fe, por supuesto, abre puertas a lo imposible, y la fe abre puertas a lo invisible. Y estas no son meras palabras. Los que viven en esa experiencia de fe saben que esto es así. La fe te abre las puertas. Ahí lo estaba testificando la hermana Elsa. ¿Cuántos años es con esos nódulos? ¿Cuánto? 25 años. 25 años. Y que la enciende la palabra del Señor, ella se enciende en fe y empezó a orar. Y se hizo visible el milagro. Esto es lo que sucede en la vida de fe, amado. Vas a hacer visible lo invisible, vas a alcanzar lo que pareciera imposible, vas a alcanzar las cosas porque Dios te ha creado para vivir alcanzando mayores medidas de gloria. Entonces, esa fe que te capacita para todo eso, te la provee el Señor. Es el Señor el que te da esa medida de fe. Es un regalo de autoría divina. Así que cuando lo buscas en otro lado, la fe que te va a recibir no es original. Sabe que hay cosas originales y hay cosas que no las son. En algunos lados tienen una capacidad de imitar las cosas. Especialmente si usted va a puestos de frontera a comprar, le va a ver la etiquetita, la estampillita, la marca y hasta toda la semblanza como que fuera el original, para enterarse después que le vendieron cualquier cosa, no era original. ¿Cierto? ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Si buscas fe en otra fuente, te puede pasar eso. Pero cuando tu fe se fundamenta en Cristo, es original. Y lo que hace milagros es la fe original. Es la fe que el Señor te da. Él te capacita. Esa fe tiene naturaleza espiritual. Por eso leíamos esto en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Así que para que le creas a Dios, es Dios el que te da la fe. Para que le creas al Señor, es el Señor el que te da la fe. ¿Por dónde empieza todo? Por abrirse a la obra del Señor. Por abrirse a recibir lo que viene del Señor. Él te da la herramienta gloriosa de la fe, que tiene autoría divina, que tiene naturaleza espiritual, y es necesario que expliquemos el otro aspecto. Opera en el espíritu de las personas. ¿Por qué explicar esto? Es como que cada uno de nosotros, cuando hablamos de experiencias espirituales, algunos sintieron la voz del Señor tronando en todo su ser, otros la sintieron en el corazón, otros la sintieron... Pero evidentemente, cuando hablamos de que opera en el espíritu de las personas, es posible que no opere justamente en el intelecto. Es donde se desata la lucha entre lo que pienso y entre lo que recibo. Eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. El Señor le está llamando a abandonar el pecado, y Dios le está hablando de abandonar el pecado, pero en sus pensamientos no están decididos a abandonar el pecado. De pronto, cuando somos desafiados en la vida de fe a dar pasos de fe, se nos revoluciona la cabeza. En este paso de fe que estamos dando, es fuerte, es grande, es comprometido. ¿Cree que estoy exento de la lucha con mi propio intelecto? Mi intelecto sigue siendo humano, mi mente sigue siendo humana. Entonces tengo que abrazarme a lo que el Señor me dijo. Así que mi oración permanente es: Señor, asistime con tu espíritu. Necesito estar poseído del Espíritu de Dios para que funcione el don de fe. Cuando el don de fe está funcionando, no le tenés miedo a nada. Cuando el
don de fe se apaga, le tenés miedo a todo. ¿Has vivido eso? Hay instancias que pareciera que el don de fe no está activo, parece que no está encendido y entonces te preocupa todo. Entonces, por eso las personas de fe hacemos locuras que no la entiende nadie, ni nosotros tampoco. Estos días he escuchado a varios hermanos diciéndome: pastor, usted sí que tiene fe. Digo, no, tengo la que me da el Señor. Si no me asiste el Espíritu Santo, yo soy el primero que está asustado. Es más, como le dijo Jorge, soy el que tiene que firmar. Soy el que tiene que asumir el compromiso en lo que vaya a hacer. Pero mientras tenga la palabra del Señor, yo le voy a obedecer al Señor. Están ocurriendo cosas, voy a contárselo en días siguientes. Cuando tenemos la directiva divina y la asistencia divina, porque nunca Dios te encomienda un propósito sin darte la fe. ¿Sabías esto? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ahí está el propósito. ¿Qué tiene que venir ahora? La fe. Muchas personas son usadas por el Señor mucho más allá de lo que imaginan, mucho más allá de sus fuerzas, mucho más de sus posibilidades. Le voy a poner un ejemplo bíblico muy pero muy sencillo. Gracias a quien tenemos la mitad del Nuevo Testamento. ¿Qué dice usted? Pablo, el escritor de la mitad del Nuevo Testamento. Lo metieron preso y siguió escribiendo. Lo amenazaron y siguió escribiendo. Bajo toda circunstancia. Pero esta mañana quiero que se entere de algo. Se lo debemos a un chico. A un pibe. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a descubrir que hubo 40 hombres que se confabularon, se juramentaron bajo ayuno que iban a matar a Pablo. Y no tuvieron el cuidado que había un pibe ahí, jugando, qué sé yo, que estaba haciendo el chico. Nadie se cuida de... Ojo que los chicos. Y un chico lo escuchó. Y fue y se lo dijo a la madre. Hay unos hombres que quieren matar a Pablo. Así que la madre llamó a un soldado y le dijo: mi hijo escuchó esto. Y lo llevó ante la autoridad de gobierno. Y ese hombre escucha al niño y les desbarata el plan. Se quedan esperándolo, porque ellos le iban a decir al gobernador: mandalo a Pablo a tal lugar porque queremos investigarlo, queremos hablar con él, queremos preguntarle algunas cosas. Estaban esperando que lo saquen de donde estaba para matarlo en el camino. ¿Quién fue el que intervino ahí? ¿Sabe cuántos chicos Dios usa? ¿Cuántos se sienten niños acá? Dios te puede usar mucho más allá de lo que te imaginas. ¿Qué le parece? Todo lo que Pablo escribe luego, tenemos que agradecérselo a ese chico, porque si no lo hubieran matado. ¿Quién sabe? Dios hubiera usado otro de los apóstoles. Pero lo que salvó la vida de Pablo fue la intervención de ese chico. Ese chico estaba asignado por Dios para buenas obras, y entre lo que estaba haciendo ese chico, escucha lo que hizo falta para advertir a las autoridades y pone a salvo la vida de Pablo. Estos días se celebró la Reforma. Se recordó la Reforma por Martín Lutero. Ocurrió exactamente parecido, casi idéntico. Estaban llevando a Martín Lutero a un lugar y todo el plan religioso era eliminarlo. Pero aparece alguien inspirado por el Señor y hace algo que pobre Lutero se habrá muerto de miedo, porque vienen hombres y lo raptan y se lo sacan de la mano a los asesinos y se lo llevan y lo guardan en un castillo, y aparece el dueño del castillo y le dice: acá vas a estar seguro, te libré de que te maten. Por eso hay un himno en la historia evangélica que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Martín Lutero escribe ese himno ahí en ese castillo. Ese hombre, el dueño del castillo, le salva la vida, lo arrebata. En principio pareció que fue un rapto, pero fue la intervención de una persona que Dios tenía preparada para buenas obras. Y en vez de que se frustre la Reforma y eliminaran a Martín Lutero, apareció el instrumento que Dios tenía en aquel momento. Yo puedo decirle así muchísimos testimonios de personas que aparecieron en el momento justo, preciso, en el momento que Dios iba a usar sus vidas, que tal vez nadie los tuvo en cuenta, pero fuimos creados en Dios para buenas obras. Y la persona que está abierta al obrar del Señor va a ser usado para buenas obras.
¿Me entiende lo que le digo? El plan original de Dios es usar nuestras vidas. Venía una hermana aquí a nuestra iglesia con bastantes dificultades, pobre, en su desvarío mental. Entonces no era fácil tratar con ella, pero un día me dice: pastor, yo hablé con mi cuñado, él tiene un problema grave de salud, quiero que usted ore por él. Y le dije: bueno, que venga. A los domingos siguientes ese hombre estaba allí, un empresario muy reconocido en Rosario, estaba aquí sentado en los bancos de la iglesia. Todavía no teníamos el cielo raso del templo, era todo de chapa. Y cuando termina la reunión, digo: bueno, si el hombre vino para hablar conmigo, para que oremos, porque esto fue lo que me dijo, que su pariente quería hablar conmigo, y yo le dije que venga. Así que subimos a la oficina y yo esperaba que el hombre me diga para qué había venido, y el hombre estaba esperando que yo le diga para qué lo había llamado. Porque ¿qué había hecho María? Me dijo a mí que su cuñado quería hablar conmigo. Pero a él le dijo que el pastor lo llamaba porque quería hablar con él. Así que estábamos en la entrevista, ¿viste? Cuando das vuelta y estás esperando a ver que salga el tema. Y el hombre no decía nada, entonces le digo: bueno, mi amigo, ¿en qué puedo servirle? Y ahí me entero, me dices que mi cuñada me dijo que usted quería hablar conmigo. Y no la iba a quemar, pobre mujer. No la iba a quemar. Entonces, tratando de, salvar la situación, le digo: bueno, queremos orar por usted, oramos por toda persona que viene, ¿en qué situación le podemos ayudar? Entonces me cuenta su problema de salud, la gravedad que tenía, así que oramos por él, y me quería pagar. Sacó la billetera y me quería pagar. Le dije: no, por favor, no le... pues le regalé unos Nuevos Testamentos, y le digo: no le va a faltar oportunidad de ofrendar para la obra del Señor, pero listo, oré con él, lo abracé. Días atrás, a los días siguientes, como prácticamente un mes después, yo siento del Señor de ir a un lugar donde yo personalmente solía sacar créditos, pero fui para sacar un crédito para comprar todo este cielo raso aquí. Y estoy hablando con el empleado, pidiéndole la solicitud y que me explicara un poco, porque el monto era bastante grande, y salen unos señores de la oficina, y entre ellos estaba este señor. Y se acerca y me dice: pastor, ¿qué lo trae por aquí? Me saluda muy amablemente. Y le dije: vine a tramitar un crédito para comprar el cielo raso del templo. Y dice: cierto, sí, porque en invierno debe hacer mucho frío ahí con tanta chapa. Y le dice al empleado, porque se estaban yendo, le dice: depositale el dinero al pastor, después haces los papeles. Y se va. Y yo lo miro al empleado y el empleado me mira a mí. Y digo: ¿quién es este hombre? Me dice: este es el tesorero principal. Así que sin hacer los papeles y sin firmar nada, ya estaba depositado en la cuenta, salí corriendo y compré todo. La persona que menos se imaginaban fue la que hizo el contacto, la que nos relacionó para buenas obras. Y tantas veces le agradecí, porque a pesar de su situación de salud, ella sabía entender. Le decíamos: hemos sido bendecidos, mujer, por tu actitud, por tu accionar. Entonces, te das cuenta, cuando estás abierto a que Dios te use, Dios te va a usar de la manera que menos te imaginas. Quizás un contacto, una palabra, una oración, de pronto abrir una puerta, quizás abrazar a alguien ahí cuando entra. Dios te va a usar, y te va a usar para buenas obras. Entonces, el propósito de Dios, hemos sido creados para buenas obras, no para ser destruidos. Por eso es el combate entre ideologías y el plan original, el diseño original. Así que para que llevemos adelante las buenas obras, Dios obra en nosotros y trata con nuestro espíritu. El tema es que cuando Dios trata con tu espíritu, como ni vos mismo te das cuenta que lo tenés, a veces no sabes lo que te pasa. ¿No te ha pasado hacer acciones sin saber qué era lo que te estaba pasando? Yo puedo contarle, así como le cuento de esta, le puedo contar de muchísimos casos, y creo que tengo que decírselo, que Dios obra en el espíritu de las personas, porque esa fe puede mover el cielo, la tierra y aún más. Uno de mis hermanos pasa por una crisis muy grande, le rematan la casa, pero en esa casa donde él vivía había palabra de Dios de muchos años atrás, que Dios guardaría esa casa. Y el día que la casa va a remate, él me llama por teléfono desde Mar del Plata y me dice: estoy tranquilo, tengo paz, yo sé que Dios va a hacer algo, pero no sé qué, simplemente te cuento para que estés orando. Así que imagínese mi hermano diciéndome que le remataban la casa. Mínimamente
oré, clamé al Señor. Pero el hombre que compra la casa en el remate aparece al día siguiente, golpea la puerta de la casa y le dice, yo compré la casa en el remate, y mi hermano dice, bueno, listo, venía a arreglar a cuándo se la entregaba. Dice, ¿cuándo se la tengo que entregar? Dice, no, tranquilo, ¿usted quiere vivir en esta casa? Dice, imagínese que sí, tengo todo acá, pero si ya la casa se remató. Dice, no, quédese tranquilo. ¿Usted quiere vivir en esta casa? Venga conmigo al banco. Le sacó un crédito a pagar menos que lo que se pagaba un alquiler. Menos. Y el hombre, cuando estaban haciendo todos los trámites, y le dice a mi hermano mayor, quédese tranquilo, viva ahí en esa casa. Usted ahora la está comprando, la va a pagar como si fuera un alquiler. Y mi hermano lo mira y el hombre le dice, no sé por qué hago lo que hago. Yo me dedico a comprar y a vender. Dice, desde el punto de vista inmobiliario es la cosa más ridícula que hice en mi vida, pero tengo una felicidad por dentro que no se la puedo explicar. Esto a mí me hizo feliz, así que viva tranquilo ahí usted. Y a pagar menos que un alquiler, le vendió la casa. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios opera en el espíritu de las personas. Dios opera en el espíritu de las personas. Cuando compramos la propiedad donde se desarrolló el colegio, el hombre que había comprado esa propiedad pasa por aquí, por la cortada que allá está, y escucha los cantos. Y estábamos a cantar aquellos coros fervientes de movimiento y de salto y de baile. Y la esposa le dice, tenemos una bailanta al lado. Pero una bailanta a esa hora de la tarde no podía ser. Así que dio la vuelta y se paró. Y yo recuerdo muy bien que el hombre se paró allí al ladito de la puerta. Y yo fui a saludarlo. Lo invité a sentarse y me dijo, no, estoy de paso nomás. Y se fue. Y me contaba cuando estábamos haciendo el negocio. Dice, yo entré por un rato, los vi cantar, vine a ver qué era lo que había ahí al lado de la propiedad que yo había comprado. Pero cuando yo subí a la camioneta, a mí me invadió algo. Me decía, yo le voy a contar algo, pastor, y usted no me lo va a creer. Yo le digo, cuéntemelo, que yo soy creyente. ¿Cómo que no lo voy a creer? Me dice, cuando subí a la camioneta, me invadió algo que no sé cómo explicárselo, pero yo le dije a mi señora, esta gente nos va a comprar el galpón. Tiempo después, cuando estábamos sentados en la inmobiliaria en la mesa para negociar, y él se enteró que éramos los de la iglesia, su rostro se iluminó. Y ahí fue donde me dijo, yo le voy a contar algo que usted no me va a creer. Y le dije, ¿cómo no le voy a creer? Yo soy creyente. Y entonces me cuenta lo que le pasó. Desde que él salió del templo a subir a su camioneta, el Espíritu de Dios trató con su espíritu. Y del precio que le habían puesto, y de que la querían vender al contado, nos dieron otro precio y nos dieron plazo, y todo fue diferente porque Dios se encargó de hablarle. Y se le iluminó el rostro cuando me contaba esa experiencia. ¿Me entiendes que Dios trata con el espíritu de las personas? Cuando vos haces algo que Dios te mandó a hacer, te va a pasar eso. No sabes por qué, pero te invade felicidad. Te invade alegría. Alguien está haciendo algo por las cosas del Señor. Y en la cabeza de cualquiera diría, pero qué locura, pero lo que haces para Dios te invade algo glorioso, porque Dios trata con tu espíritu. Bienaventurado el que comprende esto esta mañana. Hay cosas que no van con los niveles de nuestro razonamiento, pero van con la operación de la naturaleza divina que recibimos del Señor. Dios nos da la capacidad. Él capacita el espíritu del que se anima a creerle. Y esto te permite alcanzar los bienes celestiales, los tesoros del cielo. Operar en fe es usar la llave que Dios te dio para abrir los tesoros del cielo. Y créame, le estoy predicando este mensaje en pleno desafío. Predicar esta palabra cuando todo está tranquilo es una cosa, pero tengo por delante un desafío impresionante de grande, y lo único que necesito hacer es tomar la llave que el Señor me da. Señor, apodérate de mí y dame los dones de fe. Entonces, cuando usted ve a su pastor lleno de fe, sepa que ha sido el Espíritu de Dios operando en mí. Y me ve desinflado, desanimado y preocupado, es porque me desprendí. Pero quiero vivir conectado al Espíritu, porque los desafíos son grandes. Entonces, quiero que me comprenda. El Espíritu de Dios va a darle la capacidad a tu espíritu, la medida de fe para enfrentar lo que enfrentes. De pronto, estás viviendo hace tiempo en una casa que estás amagando, la compro, no la compro, me meto, no me meto, no, porque si el dólar sube y esto y lo otro y aquello.
Dobla tus rodillas y habla con el Señor a solas. Un día y otro día y un día. ¿Y cuánto tiempo, hermano? Hasta que el Espíritu tome lugar. O mejor dicho, hasta que aprendas a darle lugar al Espíritu. Porque la primera que toma lugar es nuestro pensamiento. Lo primero. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vivía estas experiencias aún como estudiante en el seminario. Muchos de ustedes saben mi historia. Yo ingresé al seminario siendo prácticamente un analfabeto. Me recibieron por todas las recomendaciones que tenían, por los testimonios de lo que Dios había hecho conmigo, pero me condicionaron a terminar mi escuela primaria durante el mismo tiempo que estudiaba. Y los profesores me tenían un poco de misericordia, pero a veces te daban trabajos, tareas, estudiar un pasaje, sacar detalles, profundizar y hacer la sintaxis y qué sé yo cuánto. Y yo lo leía y no encontraba nada. Pero aprendí esto cuando me entregaba al Señor y pedir la gracia del Espíritu. Él me empezó a abrir el entendimiento. ¿Y sabe qué sucedió con muchos de los profesores? Cuando le entregaba el deber me preguntaban, ¿lo hiciste vos o lo sacaste de algún libro? Y le decía, lo hice yo, no lo podían creer. ¿Y qué material usaste? Todo estudiante usaba una bibliografía, el libro de tal y de tal y de tal, y referencia de acá y allá. Hacían una bibliografía larga, y en mi bibliografía decía la Biblia y la concordancia. Toda mi bibliografía era el texto bíblico. Entonces, lo que te estoy diciendo, tengo suficiente experiencia para transmitírtelo. Si vos dejás que el Espíritu Santo te maneje, el Espíritu Santo te dirija, las cosas van a cambiar. Porque lo que hace el Espíritu Santo te da la llave. Te da la llave. Ingresé, era el último de mis compañeros en las notas que sacaba, pero fue la gracia del Espíritu de Dios, fue el Espíritu Santo dándome fe, fortaleciéndome. Cuántos abrazos y cuántas oraciones me recibí de mis compañeros y de los profesores. En estos días mandé un mensaje porque me pedían en el seminario que cómo yo recordaba la experiencia de haber estado en el Instituto Río de la Plata y en qué año me gradué, y entonces estaba diciéndoles esto. Yo recuerdo tanto a mis profesores y a mis compañeros, algunos de ellos mensajeros de Dios en el momento preciso. Algunos de los profesores pobres me buscaban en el seminario, en el lugar de las tareas, me decía, Eduardo, no entendí lo que escribiste acá. ¿Y quiere que le diga la verdad? Yo tampoco. Entonces ese chiste que corre por allí, cuando escribía, el Señor y yo sabíamos lo que escribía, pero ahora solo el Señor lo sabe. Bueno, ese era mi caso. Ni yo entendía lo que había escrito en ese deber, y por la gracia del Señor me ayudaban, y había materias que, bueno, a repetirlas. Y en una de esas ocasiones me fui a mi habitación habiendo fracasado en un examen. Fuerte, muy fuerte esa experiencia. Mi cabeza pensaba, este no es tu lugar, vos no tenés que estar acá. ¿Qué querés hacer vos acá adentro? Este es un lugar de estudio. Así que fui a mi habitación, saqué del ropero la valija, la puse arriba de la cama y empecé a poner la ropa dentro de la valija. Me volví a mi casa. Pero escuché los cantos en el lugar del devocional, ya empezaba el culto de la mañana, y dije, voy al devocional, voy a adorar al Señor, y vuelvo, completo mi valija y me voy. Y cuando estoy entrando, en la entrada del pequeño templo me está esperando una compañera con la Biblia abierta y me dice, Eduardo, Dios me dio esta palabra para vos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y le será dado abundantemente. Yo creía que era una palabra de aliento de mi compañera, que alguien me quería levantar el ánimo nomás. Pero volví, desarmé la valija, volví a poner la ropa en su lugar y comencé a tomar tiempo para estar a solas y orar y hablar con el Señor. Y Dios fue trabajando conmigo. Y cuando lo cuento, créame que no lo hago con ningún tipo de orgullo ni de vanidad. Yo tuve compañeros universitarios que eran una luz estudiando. Ellos leían un texto y hacían la interpretación así de rápido
leían los libros, se conocían los autores. Es más, algunos de ellos nos ayudaban a nosotros, previo a los exámenes, nos daban alguna charla, alguna explicación, nos ayudaban a repasar los exámenes, los apuntes para poder aprobar el examen. Y Dios me dio la gracia de estar entre los primeros 3 estudiantes en el promedio cuando me recibí en el año 1975. Por eso les contaba emocionado el día viernes predicándoles aquí. Cuando termino de escribir un capítulo de un libro, derramo lágrimas de gratitud a aquel que puede cambiar todas las situaciones. ¿Sabes? Esto es lo que necesitas hacer. Toma tiempo para estar con el Señor y Él te da la llave. Esa puerta que te parece imposible, comercialmente imposible, intelectualmente imposible, familiarmente imposible, laboralmente imposible, porque Dios es especialista en los imposibles, ¿cierto? Dios es especialista en los imposibles. Entonces, cuando te hablo de la fe, no estoy hablando de un sentimiento superficial, te estoy hablando de experiencias de una y otra vez. Y estos días yo volví de nuevo a ese pasaje, lo busqué, hurgué en las Escrituras. ¿Dónde estaba? Lo encontré en Lucas, capítulo 12, versículo 32, que al Padre le plació, le agradó, el deleite de Dios fue darnos el reino. Hermano, ¿qué es eso? Algo que todavía no hemos comprendido y algo que nos cuesta mucho comprender. Y Jesús lo dice con un término de ternura, manada pequeña, porque así se sentían los discípulos. Se sentían una manada pequeña, frágiles, débiles, amenazados por todo lo que podía pasar. Y el Señor con qué ternura les dice: manada pequeña, al Padre le ha placido daros el reino. Y esta palabra movió mi espíritu en estos días. De mi Padre es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo es pertenencia del Señor. Esta mañana, por favor, quiero que recibas esta palabra, tomes la llave y la apliques en la situación que estás enfrentando. Salud, economía, vivienda, familia, profesión, en el área que te toque. ¿Sabes quién tiene la llave? El que tiene las llaves y abre y ninguno cierra. Y cuando Él cierra, ninguno abre. Toda la autoridad está en el que está sentado en el trono. Así que quiero animarte, mi hermano. Mira lo que dice Romanos 8:32, que Dios no mezquinó a su Hijo. Y sigue diciendo, si no mezquinó la vida de su Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Decilo conmigo, todas las cosas. ¿Qué te va a dar el Señor? Todas las cosas. Gloria a Dios. Estos días visité a una de mis sobrinas que vino a vivir delante de mi casa, una propiedad que es de mi prima Ivana, y la alquiló a una de mis sobrinas. Así que fui a saludarlos y a darles la bienvenida. Ya no estamos tan solos ahí, tengo vecinos ahora cerca. Y subimos a una habitación en la planta alta donde los abuelos nos prestaron para vivir a Claudia y a mí cuando recién nos casamos. Así que subí a aquella habitación y tantos recuerdos me vinieron, tantos recuerdos, nuestro primer año de casado. Y un día regresábamos, ya estábamos llegando al año de casado. Claudia estaba ya lista para que naciera Esteban y llegamos allí. Miren, nuestro traslado de la iglesia hasta mi casa era una mudanza porque no había seguridad en la iglesia, así que yo me llevaba el acordeón, otro hermano se llevaba el amplificador, los parlantes, y yo iba para mi casa con el bolso, con los pañales, la lata de leche, el acordeón, y Claudia con el bebé a UPA, y así llegamos, Esteban no había nacido todavía, con las demás carpetas y cosas, y llegamos a casa. Y yo me tiro arriba de la cama mientras ella calentaba la sopa y dije, del Señor es la tierra y su plenitud. Y Claudia me dice, ¿y a qué viene eso? Y del Señor son todos los autos y todas las casas y todo lo que hay sobre la tierra. Y en esos días mi papá me llama y me dice, he sentido del Señor darte mi autito. Venía a buscarlo. Y en esos días, charlando con los abuelos, me venden la casita que estaba en el fondo. En menos de un mes
estábamos entrando bajo nuestro propio techo. Esteban va a cumplir 39 años, ahora en menos de un mes está cumpliendo 39 años, así que le estoy hablando de 39 años atrás. Créele al Señor, Él tiene la llave. Te va a dar la llave de la fe. Uno quisiera que las cosas le lluevan, le caigan así nomás. No, primero lo que te va a dar la capacidad de creerle. ¿Sabes? Lo primero que va a cambiar tu estructura de incredulidad, tu sentimiento de incredulidad. Lo primero que tiene que cambiar. Porque voy a decirte esto, y yo no sé quién está recibiendo esta palabra, pero es un desafío esta mañana. Dios ya te dio muchas cosas que las dejaste pasar porque no te animaste a creer. Muchísimas cosas Dios hizo y por no actuar en fe las perdiste. Y te viviste lamentando. Pero ¿por qué esta palabra esta mañana? No dejes pasar ni una más. ¿Ves? Cuando Dios nos da la bendición y no estamos activados en fe, la dejamos pasar. Pero cuando estamos activados en la fe, sabemos que esto viene de Dios y lo tomamos. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué necesitamos? La acción del Espíritu. A Dios le agrada que le creas, porque Dios quiso darnos el reino. A Él le encanta cuando te ve en fe. Él te da la llave para que cambie.